Mamela. Estefanía Veloz, seguramente viste este tuit, y es una reconocida feminista mexicana, puso: Cuba tiene aborto legal, cobertura universal de salud, jornadas nacionales contra la homofobia y transfobia, educación gratuita, derechos laborales dignos. Por eso los grupos conservadores desprecian a Cuba. Si piensan escribir vete a vivir a Cuba o Venezuela y tú tienes iPhone, se lo pueden ahorrar porque ya me lo sé. Obviamente lo tuiteo desde un iPhone, no podía ser de otra manera. Pero bueno, me gustaría que le respondas a todos estos argumentos por los cuales, según Estefanía, esta reconocida feminista, socialista y no sé qué otras cosas más mexicana, Cuba es una especie de paraíso en la tierra. Bueno, de hecho tengo un libro al respecto, justamente con la plataforma como es Being Libertarian de Estados Unidos, lanzamos un libro que se llama Igniting Liberty, fonéticamente, y ahí tengo 2 ensayos. Uno es sobre el vínculo entre el aborto y el totalitarismo, y ahí justamente detalla cómo el aborto en Cuba afectó la fertilidad de las mujeres al punto que llegó a esterilizar a la mitad de las que habían abortado. Otra cosa, el aborto en Cuba hasta la 6ª semana de gestación no se cataloga como aborto, sino como parte del programa de regulación menstrual. Es tan poco la soberanía sobre el cuerpo de la persona que cuando tienes un retraso en tu ciclo menstrual, el gobierno te regula. Y otra cosa que también le dije a esta feminista, en Cuba hay abortos forzados contra las mujeres presas. Si se resisten a abortar, les mandan a hacer trabajos forzados. Y de hecho incluyo en el libro el testimonio de una gran amiga, Marisol Peñacovas de Camagüey, que justamente fue violentamente golpeada anoche por exigir la libertad de su país. Y otra cosa, recomiendo mucho la obra del doctor Bisset, B larga ISCET. El doctor Bisset dejó así los archivos en el despacho de Fidel Castro de cómo los índices de mortalidad infantil bajas se logran en Cuba no solo mediante abortos, sino matando a los recién nacidos, ahogándolos. Precisamente porque el régimen tiene el poder mediante el sistema de salud único provisto por el Estado, determina quién muere y quién nace, quién vive, quién muere. Entonces, el aborto legal, y no es casual que Cuba fue la primera nación de América en legalizar el aborto, precisamente, y aquí Danay le va a gustar mi analogía, justamente porque le dio al César lo que es de Dios. Entonces nunca se ha tratado de libertad, sino de darle al Estado el máximo poder sobre nuestras vidas, y ojalá los supuestos defensores de la libertad en la región se dieran cuenta de eso. Y otra cosa muy importante, bueno, el tema de la homosexualidad, si supiera esta muchacha cómo en el tiempo del Che Guevara se decía que el trabajo os hará hombres, y precisamente se rectificaba. Y esto es muy importante para todos. La homosexualidad masculina es la que ha sido sistemáticamente perseguida, no por una supuesta moral cristiana, como alegan los conservadores que nos catalogan, sino precisamente por una lógica utilitarista. En la Unión Soviética también. ¿Por qué? Porque el hombre servía para la guerra y el hombre homosexual se consideraba que no servía. Y la misma lógica se aplicaba al hombre religioso. ¿Por qué? Porque no ponía al Estado como su máxima autoridad. Entonces estaban en los mismos campos de trabajo forzado las unidades de ayuda a la producción. Entonces es importante señalar estos errores conceptuales y justamente ver cómo hasta la fecha en regímenes como Irán, o sea, la homosexualidad masculina es la que se castiga, precisamente porque en los países con servicio militar obligatorio se considera que el hombre no sirve si ha sido sodomizado, y justamente porque es un ente distractor, entre otras cosas. Entonces, eso le podría decir a esa muchacha. Y en cuanto a los derechos laborales, justamente el Estado, al ser el único emisor, determina quién ejerce y quién no. Entonces, por ejemplo, un abogado opositor no puede ejercer. Y no hablamos de esto, pero aprovecho y lo digo para los usuarios de iPhone. Y en esto me puede corroborar Daray. En Cuba, el proveedor de Internet es el Estado, la empresa se llama Nauta. Tu usuario sería Eric Camerat, @nauta, aquí Juan Antonio @nauta, y así. Entonces el régimen tiene el poder de apagar tu servidor, porque como tú ingresas con tu nombre,
tu nombre puede ser borrado de las listas y así te niegan el acceso a Internet. Y en ese sentido, una actriz chilena lo vivió, lo padeció, lo que es estar a merced del régimen al principio de la pandemia y cómo se te limitan libertades tan fundamentales de hoy en día. Imagínense si nos puede negar el acceso al Internet nosotros los millennials que vivimos pegados al teléfono. Entonces en Cuba es tanto el control del régimen sobre tu vida que feministas como estas no tienen ni idea de cómo sistemáticamente se pierde la soberanía sobre el cuerpo y cómo el aborto justamente ha funcionado. Y no es casual que justamente las primeras 2 naciones de América que tuvieron población decreciente fueron precisamente las que legalizaron el aborto, como son Cuba y Uruguay, donde 1 de cada 4 embarazos termina en aborto en Uruguay. Y en Cuba no hay registro, como les decía, porque termina en el programa de regulación menstrual. Entonces, esos no son registrados, sino que simplemente llegas y te preguntan si lo quieres adentro o afuera. Y existe la expresión que en Cuba el aborto es tan común como tomarse un vaso de agua, precisamente porque es una simple gestión, ¿no? Perdón la analogía tan grotesca, pero para ver justamente la facilidad con la que se hace, la deshumanización que existe y cómo prevenir en nuestros países que estamos luchando por la vida para que esto no suceda. Sí, bueno, la deshumanización es una característica de todos los regímenes totalitarios.